Marco Asensio, el madridista. Arrancamos. Oye, se me iba sobre lo del futuro, que han publicado hoy los compañeros del Mundo Deportivo que el Barça te está rondando. ¿Es verdad? ¿Te ha llamado el Barça? Pues sinceramente no lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? Venga, hombre. Como el Barça han salido muchos otros clubes. Ya, pero no todos son es decir, una cosa es el Barça y otra cosa el resto. Si el Barça llama a un jugador del Madrid, ahí sí que tenemos noticia. Sí, pero es que realmente yo estoy centrado en lo que estoy, que es el presente, el ahora, el darlo todo ahora con la selección y cuando esté en mi club, pues darlo todo con mi club. ¿Tú eso lo descartas? ¿O...? Es que ni lo he pensado, ni lo he valorado, ni lo he pensado. Son cosas que salen, al final... Hoy los amigos te habrán vuelto loco. Sí, loco. esta mañana, tenía 200 mensajes, pero... ¿Y qué les dices a los amigos? Pues que estoy en un mundo donde hay muchos rumores, hay muchas especulaciones, hay muchas cosas que todos sabemos, entonces es normal, es que es normal, en 7 meses quedo, a partir de enero, como dices tú, puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchísimos clubes y saldrán más seguramente, porque estamos en ese círculo, en ese circo que siempre, cada día van a haber noticias y eso yo no lo puedo controlar. Pero tú no eres de los que dices yo nunca jugaría en el Barça. Es que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad. ¿Y ahora no te puedo dar una respuesta de decirte, no lo sé. Vale. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Ahí teníamos las declaraciones de Marco Asensio en Cadena COPE con Juanma Castaño. Bien, esto es lo que no es un madridista. Ahora vamos a escuchar lo que sí que es un madridista. Fede Valverde, en el larguero, esto dijo en su momento. A ver qué pasa. ¿Algún día jugaría Valverde en el Barça? Por todo lo que has dicho del Madrid, un jugador, la carrera de un futbolista nunca se sabe, las vueltas que da la vida, ni serías el primero ni el último. Pero en el caso de Valverde, ¿eso está descartadísimo? O dices, oye, yo soy muy joven y en la vida nunca se sabe. A ver, obviamente sabemos el equipo que es el Barcelona, pero yo creo que por respeto al Madrid o por respeto a los valores que me dieron en mi casa, no jugaría. Pero no jugaría por el respeto al que le tengo, al escudo que me da hoy por hoy comer, que me da de vivir, que me da el cariño y los valores que me criaron en casa. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Dos maneras muy diferentes de entender el madridismo. Marco Asensio, Fede Valverde. Y es que estas declaraciones de Fede Valverde, a mí al menos como madridista, me vienen muy bien para contextualizar. Y para ver lo que es un tío que de verdad mimetiza y siente el madridismo y lo que es el escudo y portar la camiseta del Real Madrid. Yo entiendo perfectamente que Asensio deje abierta su puerta al futuro. Obviamente es que no va a renovar por el Real Madrid, y menos ahora después de estas declaraciones. Todos sabíamos que no va a continuar la próxima temporada en el Real Madrid. Pero ser jugador del Real Madrid es serlo y parecerlo. Y cuando decimos serlo y parecerlo, significa que tú tienes que tener un agradecimiento máximo al Real Madrid. Y ese agradecimiento máximo al Real Madrid también se valora con este tipo de declaraciones, donde lo que estás haciendo es ser tibio con respecto a tu futuro vestido de futbolista blaugrana, de jugador del Barça. Sería muy sencillo que hubieras dicho algo tipo, tampoco hay que ser tremendamente elocuente ni inteligente, simplemente decir, soy jugador del Real Madrid, voy a dar todo por esta camiseta y hasta final de temporada voy a intentar sumar lo máximo para mi equipo, que es el Real Madrid. Algo escueto, cortito, sencillito y al pie, fácil para cualquier futbolista mundano, normal, pero no. Tú lo que tienes que hacer es mover el estiércol y generar ese clima que a lo mejor de manera mal aconsejada te ha llevado tu nuevo representante Jorge Méndez a que lleves. Que realmente el propósito lo desconozco, porque no vas a obtener ningún nuevo contrato con el Real Madrid y en tal caso, a lo mejor lo que quiere Jorge Méndez y lo que quieres tú, Marco Asensio, es que el Real Madrid te facilita una salida en enero. No lo sé, digo, por poner algo encima de la mesa. Pero de momento lo que desde luego te vas a llevar de cara a los próximos partidos con el Real Madrid en el Bernabéu es una pitada sonora e importante y absolutamente merecida. Yo siempre he dicho que Marco Asensio, mientras sea jugador del Real Madrid, hay que sacarle el máximo de productividad futbolística. Hay que sacarle el máximo jugo como atacante, como delantero, como jugador que pueda aportar aún cosas al equipo. Pero viendo este tipo de declaraciones se me quitan las ganas de ver a Asensio con la camiseta del Real Madrid, se me quitan las ganas de apoyar futbolísticamente a Marco Asensio. Este tipo de actitudes te alejan muchísimo del aficionado madridista, te alejan muchísimo del escudo del Real Madrid y distan mucho de lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Ejemplo, Marco Asensio,
ejemplo totalmente contrario, Federico Valverde. Es normal, como digo, que tú dejes tu futuro abierto y, oye, pues ya veremos qué es lo que pasa, puedes decir perfectamente, pues oye, entiendo que el camino del Madrid se me cierra, tendré que abrir otras posibilidades. Pero cuando te mencionan el eterno rival, al Fútbol Club Barcelona, tú ahí tienes que ser contundente porque el Real Madrid te está pagando. Eres a día de hoy jugador del Real Madrid y dejar la puerta abierta es una cosa y dejarla abierta al Barça es otra completamente diferente. Ahí está el craso error de Marco Asensio, que veremos cómo va a pagar en el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. A lo mejor Carlo Ancelotti, que es un hombre pues de paz, dialogante, diplomático, pues va a hacer como si nada hubiera pasado y va a querer seguir poniendo a Marco Asensio, sacarle partido, lo que siempre hemos apoyado en este canal hasta este mismo momento. Para mí, esto es un punto de inflexión de un futbolista que lleva en el Real Madrid desde 2016, que no es un recién llegado, que es un tío que ya lleva 6 temporadas en el Real Madrid. Me parece estupendo que a partir de enero busques tu futuro en la Premier, en la Bundesliga, en la Liga Italiana, me da exactamente lo mismo. Una cosa es eso y otra cosa bien diferente es dejar abierto el camino de poder jugar en el Barça. Luego haz lo que te dé la gana, por supuesto, haz lo que quieras. Si luego quieres jugar en el Barça, si piensas que tienes sitio en el Barça, me parece estupendo. Oye, yo deportivamente, desde luego, como analista, no veo que tengas sitio porque, entre otras cosas, han pagado una palanca con Rafinha y también está ahí Ousmane Dembélé, que juegan en tu misma posición. Tú juegas a pierna cambiada y ellos ahí es su zona o radio de acción. Deportivamente, desde luego en el Barça, para mí, difícilmente vas a tener sitio. Pero como Jorge Méndez a lo mejor te quiere colocar allí por la buenísima relación que tiene con Joan Laporta, pues hay que vender efectivamente la posibilidad del camino del Barça. Pero lo dicho, en lo que tiene que ver y concierne contigo, tu comportamiento dista para mí mucho. Para mí, en mi opinión, dista mucho de lo que debe ser un futbolista que porte la camiseta del Real Madrid. Esta es mi opinión, me gustaría que dejéis vuestra opinión en el cajón de comentarios. ¿Os parece normal que deje la puerta abierta al Barça, terminando contrato en enero? Si os parece que este comportamiento dista mucho a nivel ético de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, si os parece absolutamente de ley normal dentro de la línea de futbolista profesional, me parece estupendo también. Todas las opiniones aquí, desde el respeto, son libres. Para mí, este tipo, cuanto antes, debe dejar el Real Madrid. Y si fuera por mí, si yo fuera desde luego Ancelotti, no contaba con Marco Asensio ni un minuto más. Le tenía entrenando con Mariano, ahí, o con Odriozola, con los jugadores pues con los cuales no va a contar Carlo Ancelotti, o prácticamente no va a contar. Con este no contaría. Y yo lo que haría sería, pues, por ejemplo, subir a Sergio Arribas, ya que juega prácticamente en su posición, subirle al primer equipo y, pues eso, tomar unas medidas severas. Porque ser jugador del Real Madrid, como digo, no es solo serlo, sino también parecerlo.